en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Damos un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno. Esta es nuestra clase número 7 acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. Estamos hablando del tópico la naturaleza de la batalla. Comenzamos y nos toca ahora tratar parte de lo que es una batalla que redunda en lo espiritual. Decíamos que es una batalla que está en la esfera espiritual. Luchamos o confrontamos a un ser que es espiritual. Las armas que se nos dieron son espirituales. Por ende, nosotros debemos vivir en el espíritu. Entendiendo lo que es vivir en el espíritu. La gran diferencia de lo que es ser un ente espiritual y lo que es ser espiritualista, que son dos cosas totalmente diferentes. Nos toca hoy, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Es conceptos tan cortos, pero tan llenos de valor. Ser espiritual es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en el espíritu. Como maestro, orando, ayunando, vigilando, sí y no. Porque soy de los que pienso que el orar, el ayunar en parte y el vigilar es producto de ser un hombre. Eso viene como resultado de ser un hombre espiritual. O sea, el ser un hombre espiritual y entender, tener una mentalidad de reino es lo que me va a llevar a mí a orar, a ayunar y a vigilar. No necesariamente el orar, el ayunar y el vigilar me lleva a tener mi mentalidad de reino, ni me lleva a la posición de ser un hombre espiritual. ¿Ya? El que sea usado, el que sea usado en los 9 dones del Espíritu. El que sea usado en los 9 dones del Espíritu, los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu, en los dones de poder, que son fe, milagro y sanidad, y en los dones de expresión oral, que son lengua, interpretación y profecía. El que me mueva en los 9 dones, eso a mí no me hace un ente espiritual. No me hace. Para nada. Eso no me dice a mí que usted es un ser espiritual. ¿Ok? Ahora, si el ser espiritual es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en el espíritu, ¿qué es vivir en el espíritu? Surge la otra pregunta. Un abismo te lleva a otro. ¿Qué es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu, ya le repito, conceptos tan cortos pero que tienen una sustancia y unos valores. Vivir en el espíritu es vivir una vida conforme o bajo la dirección del espíritu. Es vivir en la perfecta voluntad del espíritu, según Gálatas 5 al 16. Surge otra pregunta. ¿Cómo y qué hacer para vivir una vida en el espíritu? Conceptos tan claros, tan cortos, pero con sustancia, teniendo una mente espiritual. ¿Cómo y qué hacer para vivir una vida en el espíritu? Teniendo una mente espiritual. Surge la pregunta, ¿cómo se obtiene una mente espiritual, maestro? Yo quiero que usted me explique cómo se obtiene una mente espiritual. Meditando en los asuntos del espíritu. Surge la pregunta, ¿cómo
y de qué manera meditamos en los asuntos del Espíritu a través de su palabra. ¿Usted oye bien? ¿A través de qué? De su palabra. De allí la importancia, mire, de allí la importancia de tener en nuestras congregaciones no solamente pastores que hagan la obra en un sentido de pastorear, sino que hagan completa la obra del pastoreo. Por eso Pablo dijo que los pastores sean hallados dignos de doble honra. Entonces, y añade, me llamó la atención, y añade, mayormente los que enseñan la palabra. Mayormente los que enseñan la palabra. De allí la necesidad de que nuestras congregaciones tengamos pastores que enseñen, que estudien, que indaguen, que escudriñen las escrituras, que indaguen, que dediquen tiempo. Por eso es que cuando yo enseño excelencia ministerial, le enseño que la Biblia en ninguna parte me presenta pastores mixtos. El pastor tiene, ministro, cualquiera de los 5 ministerios, tiene que dedicarle tiempo a la palabra, 24 horas al día. Nosotros persistiremos en la oración y en el misterio. Pedro lo llamó misterio. Quien cuide las mesas, busque ese 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a descuidar el estudio de la palabra, por nada. Porque es a través de la palabra, de la única forma que yo pueda meditar. Por eso es que Pablo, el que escribe, creo que es Pedro, 3 factores determinantes para tener éxito en el desarrollo de nuestro ministerio. 1, el que ministre conforme al don que recibió. 2, el que ministre conforme al poder que recibió. Y 3, el que ministre según la palabra de revelación que recibió. O sea, los chistes están buenos, las anécdotas están buenas, las experiencias están buenas, pero nuestro mensaje tiene que tener por lo menos un 70% de mensaje, de enseñanza, de extraer las verdades de la Escritura. El término meditar indica hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos. Por eso es que cómo se medita en los asuntos del Espíritu a través de la palabra. Y el término meditar indica hacer un estudio preciso y conciso y detallado de los pensamientos, según Josué 1:8, Salmo 1:2, Salmo 119, verso, creo que es el 97, si está bien escrito, hasta el 104. Ahora, nunca, oiga este principio, dice Josué 1:8, le dice el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo? De día y de noche meditarás en él. Salmos 1, verso 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Hacer un estudio preciso, conciso, detallado de la palabra. Meditar en la palabra nos lleva a tener un estado de mente. Preste atención bien. Présteme mucha atención que voy a meterme un poquito con el estado del alma. No es el tema, pero hay que meterse un poquitito. Meditar en la palabra nos lleva a tener un estado de mente espiritual. Pablo presenta en sus epístolas, aquí dice 7 estados de mente. Oiga, presenta 1, la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada,
la mente reprobada. Oiga, y la mente espiritual. Ahora, esto es para sentarse a meditar, a indagar, a escudriñar en qué estado de mente usted está. Porque en dos usted no puede estar. Uno le lleva a otra. En las dos usted no puede estar. Una le va llevando a otra. ¿En qué estado de mente usted está? Porque jamás usted podrá confrontar los poderes de las tinieblas y librar una batalla en el mundo espiritual, por ende con los poderes de las tinieblas, y alcanzar así establecer el reino de los cielos, o Dios a través de usted establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres, a menos que usted esté en el estado de mente espiritual. Por eso es que ahora usted me va a agarrar. Esto no es cuestión de hacer marchas, de agarrar bombos y platillos y empezar por todas las calles tirando tambores y marchas y tirando aceite para allá y aceite para acá y montarse en un helicóptero y que a ungir la ciudad. Eso es mentira. Eso no funciona, eso no trae nada. Eso es perder tiempo, eso es perder dinero. Porque eso no trae ningún resultado. Mírame el estado de mente en la que está el que toca el tambor. Me hace una verdad paralela, para que me agarré. Un pastor Maracaibo compró equipos, sonidos, tumbadoras, baterías, todos los equipos, guitarras, bajos, teclado, sonido, adoración. E hizo un servicio. Me invitó a mí para que yo fuera el predicador. Porque él iba a consagrar los equipos para Dios. Los instrumentos para Dios. Creo que su motivo era bueno. Pero fue confrontado por Dios porque él se equivocó. Y cuando ya está listo para abrir el espectáculo, le dice Dios, ¿qué vas a hacer? Dice, Señor, voy a consagrar los instrumentos para ti, para tu adoración. Y le digo, Dios, ¿por qué me consagras cosas muertas? Los verdaderos instrumentos de adoración son ustedes, son los que tienen que consagrarse. Son ustedes. Y le digo, Dios, mira a tu izquierda. Miró, ¿tú lo ves? Sí. Mira cómo brilla la batería, sí, puro físico. Él está en fornicación con la que levanta la bandera. Y empezó Dios a mostrarle pecados, e inclusive que su propio hijo, que es uno de los que tocaba el bajo, estaba cometiendo. Verdad paralela, igual pasa acá. ¿Cómo puedo librar yo una batalla con los poderes de las tinieblas? Pero mira el estado de mente en la que yo estoy, en la que yo me encuentro, en la que yo sé que estoy, en la que sé que tengo que renunciar. Porque en la mente carnal, en la mente corrompida, en la mente entenebrecida, en la mente vana, en la mente cauterizada, en la mente reprobada, estoy aliado a Satanás. En la única mente que yo puedo estar y que puedo estar acorde a Dios es en la mente espiritual. Señores, Dios tiene que sacarnos de cualquiera. Pero cuando yo digo que Dios tiene que sacarnos, no es que depende de Dios en lo absoluto el sacarte. Porque para eso Dios va a usar sus elementos externos. Dios tiene un agente para perfeccionar a los santos, que es el Espíritu Santo. Un ente, un agente. Usted no va a alcanzar perfección, ni Dios lo va a lograr a usted santificar si no es por el Espíritu. La santidad no es transferible.
La santidad no es algo que yo te pongo la mano ahora mismo. Transfiero mi santidad a ti. ¡Ahora! Eso no funciona así. La santidad solo la puede producir una persona a través de elementos, pero si tú quieres que eso se produzca en ti. Si tú dejas, si tú cedes. Y ese Espíritu Santo, que es un agente o ese ente, tiene 3 elementos, que son la palabra, son los dones ministeriales. En el caso, el Espíritu Santo me está usando a mí para perfeccionarte a ti en áreas que yo he alcanzado perfección, que yo he entendido estas verdades, que he entendido estas cosas, porque no es tanto el decirlo, no es tanto la unción que me acompaña, que me apoya lo que digo, sino la fuerza que tengo en que se da en lo que digo por la experiencia que tengo, porque pasé por esto. Entonces aquí Dios le puso un maestro para perfeccionarlo a usted, pero usted está en un estado de mente. Indiscutiblemente usted tiene que estar en alguna de ellas. ¿Cuál estado de mente está? Siéntese en el espejo de su realidad. Creo que estoy en esta, creo que debo abandonar este estado. ¿Cómo lo voy a abandonar? Ya me están dando las claves. Es a través de la palabra. Una vez que yo conozca la verdad, que yo conozca la verdad de Dios a través de la palabra, entonces cuando yo voy a tomar decisiones, yo tomo decisiones de dejar y de abandonar este estado de mente y entrar en la mente espiritual para ser instrumento de Dios. Pero de mí depende. Por eso es que la santidad no viene orando. La santidad no viene ayunando, la santidad no viene vigilando. Por nada de eso viene. Entonces Dios tiene que sacarnos, en el sentido de sacarnos de cualquier estado de mente y llevarnos a la mente espiritual para poder vivir en el espíritu. De acuerdo al estado de mente que obtengamos, oído, tendremos unos comportamientos y unas actitudes. Esto es corroborado en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos que nos dominaban. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne de acuerdo al pensamiento que teníamos que nos dominaban. Pero Pablo dijo, eso era en otros tiempos. Mas ya no habéis sido así. Mas ya no habéis aprendido así. Mas ya no tenéis por qué ser así. Todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa de lo que pensamos. Repito, todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa de lo que pensamos. Toda acción tiene como precedente un pensamiento. Repito, toda acción tiene como precedente un pensamiento. Es decir, nuestra vida se moverá más en pos del pensamiento más dominante. Repito, nuestra vida se moverá más en pos del pensamiento que más domina. Alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Es decir, el problema del hombre no está en lo que hace, sino en lo que pensó hacer. Porque conforme piensa, actúa. El problema del chismoso no está en la lengua, sino en el corazón. Usted agarra un chismoso y le tapa la boca con un adhesivo, tape, un adhesivo. Pero le busca un papel y un lápiz y le escribe el chisme. ¿Aló? O se lo manda por email o por Facebook o por Twitter.
¿Aló? Porque el problema del hombre no está en lo que hace, sino en lo que pensó hacer. Porque conforme piensa, actúa. Por esta causa, oído, el blanco que Satanás tiene para vencernos o para tratar de vencernos en la batalla es la mente. Si Satanás logra que nosotros meditemos en sus pensamientos, es una ventaja que tiene para ganar la batalla. La Biblia te habla de pensamientos de vida y dice, y pensamientos de muerte. Pensamientos más, yo te doy pensamientos de vida, más no pensamientos de muerte. Y cuando estamos hablando, oído, presta atención bien, hay un tópico más adelante que se llama conociendo a tu enemigo. Más adelante, después de esto viene conociendo a tu enemigo, creo. Y usted va a aprender cómo trabaja la bestia esa. ¿Sí? El pensamiento de muerte, cuando dice pensamiento de muerte, está hablando de pensamiento que no produce nada, que no produce nada bueno. Todo lo que produce te conduce a la muerte. Pensamiento de muerte no solamente es meditar en la pornografía. Es un tipo de pensamiento. Al ver una película pornográfica y después vas a meditar en eso. Uno de los tipos de pensamiento, el pensamiento no solamente viene y se activa por lo que tú ves, también se da por lo que tú oyes. ¿Y cuántas personas, las enfermedades que estuvieron en su cuerpo avanzaron con más fuerza desde el mismo momento que se dieron cuenta de la enfermedad que tenían? Aún más. Porque ahora me tocó un caso en una escuela, una de mis escuelas, donde uno de mis estudiantes, me llegó, me dijo, necesito conversar con usted personalmente. ¿Está bien? Y me confesó de un diagnóstico que le dio la ciencia médica. Le dijeron que tiene lupus, que usted no tiene cura, tiene lupus, ya usted está muy avanzado. Él lo que tiene son 27 años. Le extrajeron la sangre a su niña de 1 año para ver. Y me llegó destrozado, llorando. Llorando, mucho llorando. El llanto ahogado. Los estudiantes nos miraban. Y le dije, espérame aquí. Y le dije, Jennifer, que es mi asistente, hazme el favor. Búscame cuánto sacó él en el examen de la fe. Y revisamos las notas y sacó 20. ¿Cuánto sacó? 20. ¿Tú estás seguro? Sí, buscó, sí, maestro, 20. Me le acerqué y le dije, en tus notas dice que sacaste 20 en el examen, en el papel. Me dijo, sí, maestro. Seca tus lágrimas, sácale 20 a Dios ahora. Maestro, el problema es que me pongo a pensar, pensamiento de muerte. Estás en un estado de mente carnal. Estás meditando en las cosas de la carne. Mas yo tengo pensamientos de vida para ti. Que dice que no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de tu Señor. Ese es pensamiento de vida.
O sea, el pensamiento no estamos hablando de lo porno, de lo sucio, de lo contaminado que puedas tener tu mente por cosas que viste, sino aún de noticias que te van a decir que puede ser que es una verdad, que sí está el lupus, que sí está el cáncer, que sí está el SIDA. Eso es una verdad, pero es una verdad relativa. Una verdad relativa es la verdad que está sujeta a cambios, que es una verdad que sí está la enfermedad, pero sobre esa verdad relativa hay una verdad absoluta, que es la que no cambia, que es la que hace cambios en la verdad relativa, que dice que por la herida de Cristo tú fuiste sanado. Entonces, medita en lo que Dios dijo, no en lo que dice el médico, porque meditar en lo que el médico dice son pensamientos de muerte, meditar en lo que Dios dijo es pensamiento de vida. ¿Aló? Por eso yo siempre he dicho que la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Yo no puedo decir o no debo decir por fe que no estoy enfermo cuando estoy enfermo. Porque si yo estoy enfermo y digo que no estoy enfermo, eso no es fe, eso es positivismo, eso es acuerdo mental, eso es cibernética, yoga, ciencia cristiana. Eso es presunción, eso no es fe. ¿Le duele la cabeza? Sí, diga que no duele. No me duele. Ahora mismo, no me duele la cabeza. No me duele. No me está doliendo. No me está doliendo. Eso no es fe. Eso es mentira. Eso es presunción. Eso es orgullo. Eso es obstinación. Por eso la gente se muere creyendo que creían. Cuando llegan al cielo, Señor, ¿por qué me morí si yo creí? No es que nunca creíste, que tenías una presunción que te estaba matando. Eso no es fe. Pero por la fe, yo puedo decir que aunque esté enfermo, estoy sano, porque la palabra dice que yo estoy sano. Cristo llevó mi enfermedad a la cruz del Calvario. Cristo se llevó el derecho de que la enfermedad tenía para estar sobre mí. Punto. Y te vas. Y te saco y no voy a pensar más en ti. Así vea los síntomas, así vea que estoy sudando, así vea que me den arritmia, así vea que me den de lo que me dé. Yo estoy sano, tu palabra lo enseña. Eso es una mente espiritual. Meditando en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo fácil pierdes una batalla con una enfermedad que viene como ataques del diablo por meditar en ella? En vez de meditar en la palabra, meditas en la enfermedad. Esos son pensamientos de muerte. Eso es un pensamiento carnal. Meditar en un embargo. Meditar en quiebras. Meditar en que no puedo. Meditar en que esto es duro. Meditar en que esto es fuerte. Esto sí me voy a morir. Vaya recogiendo para comprar la urna. Ahora tiene el pelo el cacho. Esto fue que murió Petra. Esto es hereditario. Esto es transferible. Esto no me voy a salvar. Adiós mundo cruel. ¿No? Le voy a decir algo muy bueno. Escuche. Le voy a decir algo muy bueno. Esto tiene que ver con fe, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Oído bien. Tus cinco sentidos, que todo el que ha estudiado sabe cuáles son. Tus cinco sentidos fueron siervos que Dios te dio a ti para que te sirviera de ellos, para que ellos te sirvieran a ti. O sea, el hombre en el huerto del Edén, que fue un Adán antes de caer, es un Adán que no fue creado para andar por los sentidos. Los sentidos fueron siervos que se le dieron a él para que él se sirviera de ellos. Cuando el hombre cae en el huerto del Edén, el principio se tergiversa. Los siervos, los sentidos que fueron hechos para ser siervos del hombre, se convirtieron en amos de él. Porque el hombre ahora no anda por lo que los sentidos le dicen. En vez de los sentidos servirle al hombre, los hombres le sirven a los sentidos. No es por lo que oyes, no es por lo que ves, no es por lo que sientes, es por lo que dice la palabra que somos, que tenemos y que podemos en Cristo Jesús. Punto. Entonces, ahí tenemos un problema con un estado de mente carnal que viene como producto de unos sentidos que meditamos en esas cosas. Nunca progresaremos en la vida espiritual a menos que nuestros pensamientos se pongan en armonía con Dios y con su palabra. Segunda carta a Corintios 10:5. Por eso es imposible, oído lo que viene, controlar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan.
Lo vuelvo a repetir. Por eso es imposible controlar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan. De allí la importancia que tienen los elementos con los cuales alimentamos nuestra mente. O sea, debemos tener cuidado de lo que oímos, de lo que vemos y de lo que leemos. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú lees? ¿Qué tú oyes? Usted puede tener una imagen muy hermosa de mí, bella, y siempre que usted se acerca a mí, con honor, con honra y con respeto, su saludo es un ósculo santo. Cada vez que usted se acerca a mí, usted con mucho amor, cariño y respeto, usted me da un beso, un ósculo santo. Maestro, bendiciones, me da un beso. Y es corroborado con otro beso. Hay un amor, cariño, respeto, consideración. De pronto Laura te dice, tú hablas y dices, estoy estudiando con mi maestro Briseño. Es una persona, ¿con quién? Con Briseño. ¿Supieras tú quién es ese? De que tú me hablas, soy violador. Es un violador, oíste. Ese ya ha violado 15 mujeres. Y eso es un promiscuo. Tiene hijas regadas por todas partes. Y empiezan a decirte, pero pestes de mí. Todo lo que tú oyes te está dando un estado de mente. Y que acuerdo a tu estado de mente serán tus acciones. Y cuando yo te vea, Laura, maestro, ¿cómo estás? A lo que te va a dar el beso me pones la mano en el pecho. Bien, maestro, Dios le bendiga. ¿Qué hizo cambiar tu acción? Tu estado de mente. ¿Qué te hizo llegar al estado de mente? Lo que escuchaste decir de mí. Por eso dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso nunca des pie, ni seguridad, ni credibilidad a un 100% de lo que te digan de la gente. No lo dejes de creer, pero tampoco les des mucha credibilidad. Por eso Pablo dijo, ¿qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿De dónde, óigame, de dónde salen ese concepto y ese conocimiento, y perdone, vago, tergiversado, distorsionado, que tanto daño nos está haciendo en nuestras iglesias, Mari? El conocimiento de la maldición esa que se enseña en la iglesia de lo que es guerra espiritual. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale tanta gente tratando de echar fuera demonios de cristianos? Que eso es imposible, que la Biblia nunca enseña eso. Que un cristiano puede ser endemoniado, poseído por el diablo, nunca. ¿De dónde salen las supuestas liberaciones? ¿De dónde salen las renuncias a maldiciones ancestrales o generacionales? ¿De dónde sale toda esa basura que está metida dentro de la iglesia? Que eso es brujería, hechicería, eso es satanismo. ¿Dónde sale todo eso? De nuestros escritores. Que sus primeros libros fueron libros escritos con verdades fundamentales, que fueron, hermano, libros matademonios, que escribieron verdades, que escribieron cosas que sí enseñaron al pueblo, que sí instruyeron al pueblo, que están en la verdad. Y como tuvieron tanta credibilidad en lo que estudiaron, la gente le cree a lo último que escribieron, sin darse cuenta que lo que está escribiendo no es Biblia, no es escritura, no es palabra. Y le dimos credibilidad a eso. Entonces, ¿qué está pasando, mi hermano? Que nosotros como maestros, centrados en la verdad de Dios, estamos luchando una batalla con el mismo diablo. Pero que con cosas que aparentemente son buenas, con un carácter bueno,
Y que a veces nos es difícil descubrir de que todo lo que está allí no es de Dios. Porque usted tiene 40 años, usted tiene 20, usted tiene 30 años creyendo de que es así. Y sabe que es difícil de que un maestro en una hora le venga a decir que no es así. No es fácil. Porque lo que tenemos en el mercado como libros de batalla espiritual es basura. La mayoría de ellos, no son todos, la mayoría. Hay uno que se llama Manual de Batalla Espiritual, Manual de Guerra Espiritual. Es un manual. Es un manual. Y por ahí te tienes que dejar dirigir todo lo que dice el librito. Eso es así. De paso es gordote, es grande, gordote el libro. Manual de Guerra Espiritual. Y lo tienen le dan tanta credibilidad y tanta veracidad como la Biblia misma. El manual de guerra espiritual, porque lo escribió Juan de los Palotes, porque el tipo tiene un nombre. El tipo se ganó confianza en el pueblo y ahora escribe una basura y todo el mundo le cree. Pero esto nadie te lo enseña. Entonces, ¿qué tenemos? Una mente carnal. No porque estás meditando en lo sucio, sino aún meditando en las cosas que supuestamente son buenas. Y que suenan bonito al oído. Y que muchas de ellas no están en contra de la moral ni de lo social, pero están en contra de los principios bíblicos. Porque la Biblia en ninguna parte registra eso. Entonces ahora nos toca a nosotros depurar. Ahora nos toca a nosotros, los amantes de la verdad, sacar y buscar la forma de cómo ubicar las cosas. Pablo dijo que en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, en esto pensad. Filipenses 4:8. ¿Por qué? ¿Por qué en esto pensad? Porque esto no corrompe tu mente, al no corromper tu mente, no corromperán tus acciones. Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué corrompen las buenas costumbres? Porque de acuerdo a lo que tú oyes, eso te da un estado de mente, y eso te da una acción. Y juzgar, y juzga, fácilmente puedes juzgar por lo que escuchaste, aunque no sea así. Mire, señores, una verdad. Nunca se le olvide esto. Nunca a usted se le olvide esta verdad que le voy a decir ahora. Una mentira toma fuerzas como una verdad cuando usted la cree. Y la obra del diablo es hacer que usted le crea una mentira. Usted le crea una mentira al diablo y usted por ahí se va. Y usted hace de una doctrina, usted hace de una mentira aparente una verdad, una doctrina, una creencia, un dogma, una religión, una tradición. ¿De qué está lleno nuestras iglesias? De tradiciones, de falsas doctrinas que por tiempo se nos han venido enseñando, que se ha convertido en una tradición en nuestra iglesia. En nuestra iglesia es una tradición. Y por eso para muchos yo soy falso. Para muchos. Y qué cosa tan tremenda. Esto a mí me da dolor decirlo. Me da dolor decirlo. Mucho dolor. Recibí más de 18 llamadas de una de mis escuelas en un sitio. Preocupado. La gente llamándome. Porque el pastor donde funciona la escuela, en la congregación, decidió cerrar la escuela. ¿Por qué? Por verdades que estoy diciendo y que lo confrontaron. Por verdades que estoy diciendo y le abrió los ojos a su gente que está sentada estudiando. Porque la gente se está dando cuenta que el tipo no tiene nada en la pistola. Porque la gente se está dando cuenta que no hay nada, que todo el tiempo es lo mismo, los cultos que empalagan, que aburren, que cansan. Que no hay nada. Entonces yo prefiero cerrar la escuela. Pero ya me llamaron los alumnos, me dijeron, maestro, como hay dos escuelas en esa ciudad, una funciona en la mañana y otra en la tarde, me dijeron, maestro, nosotros nos vamos para la escuela de la tarde. Ya hablamos con él. Inclusive nos prohibió que nos fuéramos para la escuela. Nosotros dijimos, disculpe, pero la autoridad de la palabra está sobre su autoridad. Usted no me puede a mí impedir que yo estudie la Biblia. Ni respeto, pastor.
Me llamó, mira, por ahí se va la gente para allá, lo que se vaya que no te lo agradezco ¿qué? Que no lo reciba, que le cierre las puertas. ¿Por qué? Por esto. Porque, chicos, no es más fácil sentarse y reconocer que estoy equivocado. No es más fácil sentarse y reconocer que tuve toda una vida equivocado, que tuve 40 años equivocado y que si tengo que comenzar, vamos a comenzar, ¿cuál es el problema? Vamos a comenzar. No es más fácil. O sea, no se crea usted, señores, no se crea usted que no estamos luchando, estamos batallando, estamos sacudiendo el reino de las tinieblas, estamos afectando el reino y ese no se va a quedar tranquilo. Me acuerdo a Gloria, la asistente, no estaba presente. Agradezco la asistencia de Fanny y de Yareli que están haciendo las veces de ella allí. Pero Gloria me llamó llorando. Pero del otro lado del teléfono había una mujer desesperada, asustada. Y me decía, maestro, mi negro se me está muriendo. A mi negro creo que le dio un paro. ¿Se acuerda usted de Richard, el alto, el negro? Está hospitalizado. Y yo le dije, estás al lado de un hombre que está afectando las tinieblas. Y Satanás por cualquier parte va a buscar la forma de cómo hacer daño a esto. ¿Qué hago, maestro? Lo que le enseñé, sáquele 20 a Dios en la fe. Porque Dios no va a permitir tentaciones más de las que tú puedes resistir. Yo creo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Agárrate. Y le tranqué el teléfono. Ahí sola. Ahí está. O sea, no hay una persona que no se haya aliado y haya tomado esto en serio que no deje de tener problemas. Va a tener ataques. Usted va a tener ataques. El simple hecho de que usted decidió sentarse a aprender para afectar el reino, usted va a tener problemas. Usted va a tener ataques, no van a tener trabajo, los botan del trabajo, las deudas, el problema, la suegra. Bueno, la suegra siempre ha sido un problema. Eso es, no, la suegra. Bueno, se le va a venir todo el mundo encima. ¿Aló? ¿Estamos acá? Mire, según el apóstol Pablo, la única forma en que podamos vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo es que tengamos una mente renovada por la palabra. Tremendo esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿en cuanto a qué? La pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. ¿Que está qué? Viciado. Señores, está acostumbrado. Porque es lo que nosotros no hemos entendido, que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y no hemos entendido que la obra en la cruz es una obra que se dio cuando Jesús resucita de los muertos y vence a la muerte. Lo que se dio es un suceso, por ende, que se dio en el espíritu. La justicia, la santidad en el espíritu es instantánea, pero en el alma es progresiva. La mente, suché, nefés del hebreo, suché del griego, se compone de el alma, suché del griego, nefés del hebreo, se compone de mente, de voluntad y de emociones. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. ¿Qué Dios tiene que hacer con usted? 1, renovar la mente. 2, quebrantar la voluntad. 3, tomar las emociones. O sea, tu espíritu no necesita nada, ya está hecho. Por eso es que usted no tiene que ayunar para ser santo.
Porque muchas veces tomamos el ayuno como un castigar del cuerpo, como una forma de flagelar el cuerpo para conseguir la santidad. Y eso no es la forma de Dios trabajar. Dios trabaja espíritu, alma y cuerpo. El diablo trabaja cuerpo, alma y espíritu. Y por eso te mantiene engañado, que castigando el cuerpo consigue la santidad. Y como nunca la consigue, te sientes frustrado, te sientes mal, tanto que lo he hecho y no lo consigo. ¿Cuándo, Señor? Es que no lo vas a conseguir nunca. ¿Quieres conseguir la santidad? Sí, tienes que ser perfeccionado en la mente. Tienes que conseguir la santidad, tienes que conocer la palabra. ¿Y cómo conozco la palabra? Inscríbase en la escuela del maestro Briseño. ¿Aló? No. Echando broma. Aló, echando broma. Aló. Ajá. Una cuña. Oh, cuñita. Ahí. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojado de Dios, hombre que ha quedado viciado. ¿Qué es viciado? Acostumbrado. Porque ya el espíritu fue completo por el alma. Te lo voy a decir de esta forma. Muchas veces lo he dicho. No me canso de decir las mismas cosas. Si ahora mismo un violador que ha violado 15 niños, no hace mucho violó 2, para 17. Viene acá a este salón, oye el mensaje de la palabra, el Espíritu lo convence de pecado, acepta el don de la salvación que es Cristo, se produce en él la justicia, se produce la vida, nace de nuevo. ¿Cuántos saben que es una nueva criatura? ¿Cuántos saben que es una nueva criatura? Pero yo no lo dejo solo con los hijos míos. No, es una nueva criatura en el espíritu, pero el alma está encochinada todavía. Todavía hay mucho trato. ¿Sabe cuánto tiempo Dios puede tardar santificando su alma? ¿Le digo cuánto tiempo? Tiene 35 años conmigo y no ha terminado. No ha terminado. 35 años en el Evangelio, 20 años en el ministerio, 22 libros escritos, 800 CD en el mercado con 200 temas, internacional, YouTube, Facebook, Twitter. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Estás gateando. ¿Sabías tú, José, que para correr hay que trotar, que para trotar hay que caminar, que para caminar hay que gatear y que para gatear hay que nacer? Digo, sí, Señor, estás gateando apenas. Y yo estoy gateando, estás gateando. Este testimonio lo escuchó una viejita, dijo, maestro, si te estás gateando yo te haré pegar el cordón umbilical, qué barbaridad. No. Yo estoy gateando en cuanto a lo que Dios me está, en cuanto a lo que Dios está haciendo conmigo. Dios puede estar volando con usted ya. ¿Aló? Ajá. No ha terminado. Falta. O sea, que lo más difícil para Dios es santificar el alma. Eso es lo más difícil para Dios. Maestro, es que para Dios hay algo difícil. Sí, porque no depende de Él, depende del que tú te des, del que tú entiendas, del que tú comprendas. Muchas cosas, los beneficios, los perjuicios, beneficios o perjuicios. Que puedan venir por A o por B. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. El término griego que aparece para hacer referencia a la renovación de la mente es ananeo, que es un término compuesto, ana atrás, neo nuevo, por lo que indica retroceder para volver a comenzar. Pablo insta al creyente a despojarse de todos los pensamientos ajenos a la verdad de Dios
para regresar al conocimiento, al comienzo, y como un niño aprender el lenguaje de Dios para tener sus pensamientos y hablar, actuar y actuar como Él. ¡Wow! Óigame bien esto, señores, esto es para comer, para comer, para comer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se acuerda de eso? Antiguo Testamento. ¿Cuánto deseara Dios que sus pensamientos fueran tus pensamientos? En el Antiguo Testamento nadie podía tener la mente de Cristo porque tenía una naturaleza caída. Estaba la muerte en ello, estaba el pecado en ello, en el estado. Hoy tenemos la justicia y tenemos la vida y no tenemos la forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Gentes que sin la naturaleza de Dios, sin la vida de Dios, sin la justicia de Dios, pensaron mejor que nosotros en cuanto a Dios se refiere. Mantuvieron una mente espiritual. Porque hay un hombre conforme el corazón de Dios, hablando de David. Porque hay un hombre que caminó con Dios, hablando de Jonás. Caminó con Dios. Y hoy tenemos gente nacida de nuevo, con justicia, con vida, pero con sus pensamientos totalmente tergiversados y distorsionados, pensando ajeno a la verdad de Dios. ¿Cuándo Dios puede lograr su objetivo en nosotros si nuestra forma de pensar está ajena a la de Él? Si nos dio los instrumentos, si nos dio las herramientas, nos dio todas las facilidades para llegar a pensar como Él. No queremos, no nos da la gana de pensar como Él. Punto, no nos da la gana. No queremos. Porque lo que nos ofrece el mundo para mí me place más que su voluntad, que su reino. Me satisface la carne. Me llena de placer. Me alimenta el ego. Por eso no es fácil. Por eso es que vivir en santidad no es fácil, porque el mensaje que te dieron de aquí a allá fue un mensaje totalmente, un mensaje lámpara maravillosa. Que frotas la lámpara y sale un genio a funcionar, a resolver todos los problemas. Son 3 deseos que tiene. Bueno, ahora no son 3, ahora son 2. ¿Y por qué? Bueno, porque la situación está tan mala que ahora son 2 nada más. O sea, son 3 deseos. Te da 3 deseos el genio. Ese no es Dios. O sea, ese no es Dios. Usted le puede decir a Dios, Señor, yo necesito que tú hagas de mí un hombre santo. No, yo no puedo hacer eso. Yo te conllevo, yo te enseño. La presencia del Espíritu te puede inspirar a ser santo. ¿Usted oye eso? Una presencia del Espíritu ahora mismo lo puede inspirar a usted a ser santo. Pero el que usted lo sea depende de usted, no de él. El término que Pablo utilizó, que se utilizó en el griego para la renovación de la mente, da la idea de hacer joven la mente. La renovación de la mente aparece gramaticalmente como un imperativo durativo continuo, que indica un ejercicio diario a tiempo y fuera de tiempo. Imperativo es una orden, un mandato, y durativo que se ejercita en el momento de la orden, es ya. No puedes esperar mañana, ya. Comenzamos a hacer esto ya. Aló. Continuo, que lo mantengas en la acción y no abandones el ejercicio. Imperativo tiene que ver con la orden. Durativo, que se ejercita en el momento de la orden, es ya. Y continuo, que lo mantengas en la acción y no abandones el ejercicio de ella. El renovar el espíritu de nuestra mente. No se trata de la misma mente, oigo, de la misma mente en sus poderes naturales de la memoria. O tiene que ver con el juicio o percepción, sino el espíritu de la mente, que en el sentido figurado tiene que ver con aquel tipo de pensamiento que bajo el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente es dirigido hacia Dios, en el goce de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, en el cumplimiento de la voluntad de Dios a través del conocimiento de la palabra. Una vez que haya logrado despojarme del viejo hombre,
vestido del nuevo, haya librado la batalla con mis propias pasiones, mi alma y la carne, entonces podré librar las batallas que se presenten, según Santiago 4:7, según Romanos 13, según Romanos, Gálatas 5:16, Efesios 4:23, 32, Colosenses 3:5, 10, somos nosotros los llamados a librar nuestras propias batallas internas. Dios no lo va a hacer por nosotros. Una vez que hemos librado nuestras propias batallas, libraremos las batallas en el mundo exterior. Ten presente que librar la batalla en nuestro interior no es un asunto fácil. Proverbio 16:32 dice que le es más fácil a un hombre dominar una ciudad completa que a su propio espíritu. ¿Quién tiene que despojarse? Usted. Despojado del viejo hombre. ¿Quién tiene que hacerlo? Usted. No lo va a hacer Dios. Vestido del nuevo hombre. ¿Quién tiene que vestirse? Usted. No lo va a hacer Dios. No satisfagáis para el deseo de la carne. ¿Quién lo tiene que satisfacer? Usted. No lo va a hacer Dios. Andar en el espíritu. ¿Quién tiene que andar en el espíritu? Usted. No lo va a hacer Dios. Esto es algo mío, es algo propio. Esto tiene que ver con encaratens, con dominio propio, con decir no a lo que tú sabes que no te conviene. Punto. ¿Ya? Y no estamos hablando solamente de los pensamientos corruptos, de lo sucio, de lo vago, de lo vano. Estamos hablando aún de aquellas informaciones y aquellas noticias que son malas y que vienen y que están en contra de la verdad de Dios. Como te di el ejemplo de una enfermedad. Luchar en contra de eso. No resignarse a eso. Termino con esto. Una vez se lo dije, no me canso de decir las mismas cosas. Un joven vio una película pornográfica. ¿La vio? ¿A qué lo llevó? A la masturbación. Lloró mucho, mucho, mucho. Vino a mí. Maestro, tengo problemas de fornicación. Porneia. La palabra porneia. Todo tipo de fornicación, porneia. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tengo problemas con la masturbación. ¿Está viendo revistas pornográficas? ¿Cómo sabéis? Dime sí o no. Sí. La revista no te dio, o sea, la revista no te dio nota. Eso es un pase. Eso es un pase de un punto de cocaína. Que necesitas otro pase, algo más fuerte. Te fuiste a la película, donde viste a las mujeres moviéndose. Aquí como en la foto no se mueven, entonces las querés ver moviéndose. Bueno, va. Te diste un pase más fuerte de pornografía. Vamos, se la dio. ¿Te viste película pornográfica? Sí, maestro. Y eso te llevó a esa acción. Después que hiciste, te masturbaste. Sí, maestro. ¿Sabe cuál va a ser la próxima acción? El próximo paso, ¿sabes? Te lo digo cuál es. Si no das un frenado a esto, ¿sabes cuál va a ser? La promiscuidad. Donde va a llegar el momento donde vas a tener 1, 2, 3, 4, y todas las mujeres del mundo, y cuando haces así, una no te va a dar no, te vas a meter 4 o 5 mujeres en una habitación para ti solo. Y después de eso, ¿sabes cuál es el próximo paso? ¿Tú qué, maestro? Se te aspira el espíritu de Ricky Martin. ¿Aló? Entras al homosexualismo. Maestro, ¿sí? 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 ¿Por qué? Porque entonces entras en una depravación donde no son 4 o 5 mujeres, sino que son 2 y 3 parejas en un cuarto. 2 hombres con 2 mujeres, 3 hombres con 3 mujeres y uno de esos hombres eres tú. ¿Se da así? Así se da. ¿Por qué? Porque estás creando un estado de mente. Te estás corrompiendo, te estás ensuciando. Y te va llevando un paso a otro. Por eso en Maracaibo fue un hombre a decir que la masturbación no es pecado. No, dijo. La masturbación no es pecado, los jóvenes se pueden masturbar todo lo que sea. De alguna forma, de alguna forma tienen que desahogarse los jóvenes. Ellos no tienen cómo hacerlo.
no hay problema, se pueden masturbar. Yo le agarré el micrófono y lo mandé a bajar del púlpito. Yo estaba pastoreando su congregación. Y así le dije, lo que este hombre dijo es totalmente negativo y falso. Porque si hubo alguien que tuvo que salir de ese mundo de la masturbación, fui yo. Yo luché en contra de eso. Y me costó salir de allí. Yo creo un estado de mente. Yo creé lo que se llama un monstruo. Yo fui el doctor de Frankenstein, donde creé un monstruo que me podía destruir a mí mismo, donde ya no puede dominarlo. Yo lo hice. Y me costó salir. ¿Por qué usted viene a decir eso? Una persona para masturbarse tiene que acordarse de la revista que vio, de la película que vio, de la escena que tuvo, de la mujer que tuvo. Porque ¿quién se masturba pensando en una bicicleta? ¿Aló? ¿Aló? Nadie. Nadie. ¿Estamos acá? Por favor. ¿Está claro? Oiga, hijo, el problema no es lo que vistes. No es tanto el problema. Porque te aseguro que después que lo haces te sientes mal. Sí, maestro. Me siento el hombre más desgraciado del mundo. Me siento mal que no te... Siento a veces que ya Dios se cansó, que ya Dios no me va a perdonar más, maestro. No. Tú caes 1000 veces y 1000 veces Dios te perdona. Jesús le dijo a Pedro 70 veces 7. Y ahí no es una multiplicación, ahí es una elevación. 70 a las 7 perdonarás. ¡Qué barbaridad! No hay límites para perdón. No hay una segunda oportunidad para pedir perdón por un pecado. Cada vez que vayas a Dios es la primera vez que vas. Los demás ya Él se olvidó de eso. Él te perdonó. O sea que el problema no lo tienes en el perdón. El problema lo tienes es que te estás setando a un estado de mente. Y que el estado de mente carnal te lleva a la corrompida. Y que la corrompida a la entenebrecida. Y que la entenebrecida a la vana. Que la vana a la cauterizada a la reprobada. Y un estado te va llevando a otro y te vas atando. Cada día te vas atando más. Ese es el peligro. Y te pregunto, ¿para qué naciste en la vida? ¿Para qué Dios te hizo? ¿Por qué te convertiste al Señor? ¿Por qué Dios te trajo a su reino? ¿Dónde está el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuándo Dios va a lograr hacer en ti lo que quiere hacer con un estado de mente en lo que te encuentras? Si cada día te corrompes más. Es como el lodo. Es como la arena movediza. Mientras más te mueves, más te hundes. Más te mueves, más te hundes. ¿Me oye? Entonces vamos a luchar en contra de eso. Porque hasta que nosotros no lleguemos a un estado de mente espiritual, jamás Dios podrá lograr hacer su objetivo en nosotros. Librar las batallas que tiene que librar con nosotros y con el mundo de las tinieblas, para después de esto establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net. Con espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Surge la otra pregunta. Un abismo te lleva a otro. ¿Qué es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu, ya le repito, conceptos tan cortos pero que tienen una sustancia y unos valores. Vivir en el espíritu es vivir una vida conforme o bajo la dirección del espíritu. Es vivir en la perfecta voluntad del espíritu, según Gálatas 5 al 16. Surge otra pregunta. ¿Cómo y qué hacer para vivir una vida en el espíritu? Conceptos tan claros, tan cortos, pero con sustancia, teniendo una mente espiritual. Oído, ¿cómo y qué hacer para vivir una vida en el espíritu? Teniendo una mente espiritual. Surge la pregunta, ¿cómo se obtiene una mente espiritual, maestro? Yo quiero que usted me explique cómo se obtiene una mente espiritual. Meditando en los asuntos del espíritu.
surge la pregunta: ¿cómo y de qué manera meditamos en los asuntos del Espíritu? A través de su palabra. ¿Usted oye bien? ¿A través de qué? De su palabra. De allí la importancia, mire, de allí la importancia de tener en nuestras congregaciones no solamente pastores que hagan la obra en un sentido de pastorear, sino que hagan completa la obra del pastoreo. Por eso Pablo dijo que los pastores nos toca hoy, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Es conceptos tan cortos, pero tan llenos de valor. Ser espiritual es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en el Espíritu. Como maestro, orando, ayunando, vigilando, sí y no. Porque soy de los que pienso que el orar, el ayunar en parte y el vigilar es producto de ser un hombre. Eso viene como resultado de ser un hombre espiritual. O sea, el ser un hombre espiritual y entender, tener una mentalidad de reino es lo que me va a llevar a mí a orar, a ayunar y a vigilar. No necesariamente el orar, el ayunar y el vigilar me lleva a tener mi mentalidad de reino, ni me lleva a la posición de ser un hombre espiritual. ¿Ya? El que sea usado, el que sea usado en los 9 dones del Espíritu. El que sea usado en los 9 dones del Espíritu, los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu, en los dones de poder, que son fe, milagro y sanidad, y en los dones de expresión oral, que son lengua, interpretación y profecía. El que me mueva en los 9 dones, eso a mí no me hace un ente espiritual. No me hace. Para nada. Eso no me dice a mí que usted es un ser espiritual. ¿Ok? Ahora, si el ser espiritual es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en el Espíritu, el término meditar indica hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos. Por eso es que cómo se medita en los asuntos del Espíritu a través de la palabra. Y el término meditar indica hacer un estudio preciso y conciso y detallado de los pensamientos, según Josué 1:8, Salmo 1:2, Salmo 119, verso, creo que es el 97, si está bien escrito, hasta el 104. Ahora, nunca, oiga este principio, dice Josué 1:8, le dice el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo? De día y de noche meditarás en él. Salmos 1, verso 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Hacer un estudio preciso, conciso, detallado de la palabra. Meditar en la palabra nos lleva a tener un estado de mente. Preste atención bien. Présteme mucha atención, que voy a meterme un poquito con el estado del alma. No es el tema, pero hay que meterse un poquitito. Meditar en la palabra. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús, soberano Señor,
presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Damos un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno. Esta es nuestra clase número 7 acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. Estamos hablando del tópico la naturaleza de la batalla. Comenzamos y nos toca ahora tratar parte de lo que es una batalla que redunda en lo espiritual. Decíamos que es una batalla que está en la esfera espiritual. Luchamos o confrontamos a un ser que es espiritual. Las armas que se nos dieron son espirituales. Por ende, nosotros debemos vivir en el espíritu. Entendiendo lo que es vivir en el espíritu. La gran diferencia de lo que es ser un ente espiritual y lo que es ser espiritualista, que son dos cosas totalmente diferentes. Han hallados dignos de doble honra. Entonces, y añade, me llamó la atención, y añade, mayormente los que enseñan la palabra. Mayormente los que enseñan la palabra. De allí la necesidad de que nuestras congregaciones tengamos pastores que enseñen, que estudien, que indaguen, que escudriñen las escrituras, que indaguen, que dediquen tiempo. Por eso es que cuando yo enseño excelencia ministerial, le enseño que la Biblia en ninguna parte me presenta pastores mixtos. El pastor tiene, ministro, cualquiera de los 5 ministerios, tiene que dedicarle tiempo a la palabra, 24 horas al día. Nosotros persistiremos en la oración y en el misterio. Pedro lo llamó misterio. Quien cuide las mesas, busca ese 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a descuidar el estudio de la palabra, por nada. Porque es a través de la palabra, de la única forma que yo pueda meditar. Por eso es que Pablo, el que escribe, creo que es Pedro, 3 factores determinantes para tener éxito en el desarrollo de nuestro ministerio. 1, el que ministre conforme al don que recibió. 2, el que ministre conforme al poder que recibió. Y 3, el que ministre según la palabra de revelación que recibió. O sea, los chistes están buenos, las anécdotas están buenas, las experiencias están buenas, pero nuestro mensaje tiene que tener por lo menos un 70% de mensaje de enseñanza, de extraer las verdades de la Escritura.